Bueno, adelante, Mariano. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, muchas gracias a las autoridades de iSalud por la invitación. Bueno, quería hacer una pequeña introducción, por favor, la siguiente. La Clínica 25 de Mayo tiene 70 años, tiene una cultura bien arraigada, una cultura difícil de desarraigar cuando nosotros queremos también. Por favor, la siguiente. Está ubicada en la ciudad de Mar del Plata, en el centro, tiene 125 camas, se atienden adultos y es también una atención materno-infantil. Tiene 7 sedes ambulatorias de atención periférica. Por favor, la siguiente. Bueno, esta la podemos pasar. Todos conocemos la magnitud del problema de salud. Nosotros en nuestra institución lo hemos abordado habitualmente desde un comité de calidad y seguridad. Hoy comentaba, previo a la charla, que fue un gran paso y una gran diferencia cuando nosotros comenzamos a trabajar en un subcomité de seguridad del paciente y un comité de historia clínica. Esto nos permitió profundizar todo aquello que muchas veces en un solo comité no podíamos abordar. Es un trabajo importante en una clínica de un mediano tamaño con una cantidad de recursos humanos limitada, pero realmente los frutos se vieron rápidamente. Por favor, la siguiente. Si bien uno conoce la magnitud del problema de seguridad, muchas veces dentro de la institución de uno no la conocemos. Por lo tanto, nosotros hemos fomentado el reporte de eventos adversos para comenzar a saber dónde estábamos parados. Tenemos una historia clínica informatizada que ya tiene 15 años, hace 5, se utiliza en toda la institución y la abarca completamente. Y el reporte de eventos dentro de la historia clínica ha sido una herramienta que ha sido muy importante. A su vez, otros reportes de eventos que se hacían en forma sistemática por distintas áreas de la institución se centralizaron en esta misma forma de reporte, dándonos un único dato, el cual nos permitió sacar nuestras propias estadísticas y tomar conductas. Se realiza una auditoría de historia clínica, la realizamos nosotros desde la dirección. La auditoría de historia clínica, tanto ya sea por el cumplimiento de guías o bien una herramienta que hemos incorporado en este sistema de auditoría, es incorporar los gatillos del Global Trigger Tool, pero no para realizarlo como se utiliza habitualmente, sino en el paciente que está internado. Y eso nos permite auditar pacientes puntuales que puedan llegar a tener más riesgo durante la internación. Por favor, la siguiente. También, por supuesto, la gestión de quejas, agradecimientos, el servicio social cuando pasa por las habitaciones, son todas fuentes que nos enriquecen para poder tener una realidad institucional. Por favor. Tomé las metas internacionales de la Organización Mundial de la Salud, algunos puntos, porque si bien desde hace muchísimos años trabajamos en ella, cuando aumentamos nuestras auditorías seguimos encontrando inconvenientes en estas metas que todos conocemos. Por favor. La identificación del paciente, que a priori el 100% de nuestros pacientes están identificados de inicio, cuando hemos realizado auditorías desde hace tiempo, muchos de nuestros pacientes no estaban identificados. Por supuesto, imposible hacer esta doble verificación que nosotros le sugerimos a los colaboradores. Esta falta de pulseras identificatorias estaba siempre justificada por alguna cuestión médica. La necesité para colocar una vía. En el 100% de los casos prácticamente el motivo era ese. Nunca era que el paciente se la arrancaba porque le daba muchísimo temor perder su identificación dentro de la institución. Nosotros tomamos algunas medidas para tratar de que esto se cumpla. Dentro de ellas incorporamos otras utilidades como el QR que hoy nombraban en la pulsera, y eso lo incorporamos en algunos procesos. Enfermería utiliza este QR para la administración de la medicación, la toma y el registro de signos vitales a los pies del paciente, y un parámetro, un punto que fue muy útil es en el traslado de los pacientes. Todo traslado comienza con la identificación del paciente por el QR o por el DNI que figura en la pulsera y finaliza con el mismo procedimiento. A su vez, desde la dirección médica empoderamos a los camilleros que realizan los traslados, porque si los mismos no están empoderados, los médicos, mismo enfermería en el apuro, les solicitan que haga el traslado sin cumplir esta normativa y no la volvíamos a cumplir de esta manera. El otro punto fue caminar por la clínica. Todos los días realizamos auditorías, es una clínica pequeña. Todos los días realizamos una auditoría y aunque sea el 40% de los pacientes son auditados y verificados desde el mismo sistema para ver si esta pulsera está identificada. Ese impacto hizo que la mayoría de los colaboradores entienda la utilidad y la importancia que le damos desde la dirección a esta metodología. Por favor, la siguiente. Sí, perfecto.
Bueno, esto es simplemente los indicadores. Hoy por hoy hemos mejorado los indicadores significativamente. Y pasando a otra meta que todos conocemos, con respecto a la medicación de alto riesgo. Nosotros utilizamos un manual farmacoterapéutico acotado, como existe en muchas instituciones. Realmente hemos separado en distintos subgrupos los medicamentos para evitar la confusión. La prescripción es electrónica en todos los casos. Se restringen las vías a la hora de la indicación y se utiliza un sistema de semáforo para conocer las indicaciones que puedan estar fuera de tiempo. Desde las farmacias se hace un sistema de control y preparación y despensa en el cual básicamente lo que hace la dirección de farmacia es un control de la planilla de indicaciones versus la medicación entregada, con el reembasado de drogas de alto riesgo, dispensación por dosis unitaria, doble punto de control, sistemas de alerta y un sistema de devoluciones que en muchos casos nos permite a nosotros conocer incidentes que pueden haber ocurrido al error de aplicar una medicación. Hemos trabajado con distintos grupos de drogas. Los hipoglucemiantes han sido un inconveniente y han sido motivo de trabajo durante muchas reuniones del Comité de Seguridad. Y una de las cuestiones que hemos encontrado para evitar esto, bueno, por supuesto, reevaluamos nuestras guías. Se hizo un grupo multidisciplinario. Parece mentira cuando empezamos a escuchar los diferentes agentes de estos grupos, cómo diversas normas que se aplicaban en las guías eran incumplibles por ciertos colaboradores. Por eso ese fue el punto de partida. Posteriormente comenzamos a preguntarles y considerar qué alarmas deberíamos colocar. Todo paciente que tiene un valor de glucemia cercano a hipoglucemia se coloca un H minúscula que no se llega a ver, y el que ha tenido una hipoglucemia en H mayúscula en todos los listados que aparecen en la historia clínica. Eso nos permite a los médicos y a enfermería conocer qué paciente estaría en riesgo de tener esta complicación. Sin embargo, notamos que uno de los mayores inconvenientes era el paciente que estaba ayunado. Los ayunos en las instituciones son moneda corriente y muchas veces muchos de los integrantes del equipo de salud no estamos enterados. Puede haber un ayuno por un estudio complementario, por una cirugía, porque un paciente que está con una sonda nasoyunal se la extrae involuntariamente. Y muchas veces se siguen indicando las heparinas regladas, que eso lleva a hipoglucemias prolongadas. Lo que realizamos es simplemente, bueno, no tampoco se logra ver, pero medir los ayunos y que eso sea una alarma muy importante y que enfermería a la hora de tener un paciente ayunado puede estar alertado. En el caso de que sea así, antes de aplicar una hipoglucemiante debe consultar con el médico si este tratamiento debe continuar. Desde que implementamos esta medida no hemos vuelto a tener hipoglucemias de la magnitud que habíamos tenido en otro momento. Bueno, comenten en este apartado también el PROA. Hemos incorporado un sistema de PROA en el cual toda indicación de antibióticos en la institución, el médico debe optar por una opción de tratamiento o una opción profiláctica, cuál es el motivo de su indicación. Inmediatamente se abre la guía correspondiente al diagnóstico. 10 minutos, bien. Y el comité de infectología, el comité de control de infecciones, regula este tipo de indicaciones. Bueno, en honor al tiempo, algo similar hemos hecho con citostáticos. En relación a las caídas, son medidas que habitualmente se utilizan en todos los hospitales, con distintas escalas como la de Downton, distintas señalizaciones para que se conozca que el paciente tiene riesgo de caída, facilitación para el ingreso de pacientes, de familiares para el cuidado de los pacientes, y Servicio Social entrega una capacitación y una folletería para el conocimiento de los familiares en el cuidado del mismo. Bueno, realmente en relación a esto pudimos ir disminuyendo considerablemente los índices de caídas en relación a lo que es la garantización de las cirugías seguras. Utilizamos un checklist también digital y hemos incorporado a integrantes del equipo quirúrgico y de anestesia para que nos ayuden con estas tareas. Nosotros realizamos para la Semana de la Seguridad siempre campañas, se toman 2 o 3 de las metas internacionales y recorremos toda la clínica capacitando, ya sea al equipo de salud como a los pacientes.
Un poco como conclusión y para cumplir con el tiempo, el trabajo en nuestra institución de seguridad lo consideramos una prioridad. La escala de la institución yo creo que no debería ser una excusa. La creación de equipos de trabajo y sobre todo el acompañamiento de los directivos es fundamental. Y por último, tenemos que adaptar o ser innovadores dentro de nuestras posibilidades y con el conocimiento de las posibilidades locales, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Mariano. Ahora vamos a continuar. Yo después al final voy a hacer un pequeño resumen de los puntos más importantes en 2-3 minutos. Y ahora le pediría a la gente del Hospital Rawson de San Juan que nos dé la visión de ese hospital que desde el 2009 está funcionando, tiene 570 camas, 13 quirófanos, un departamento de calidad y seguridad, tiene una historia clínica informatizada y también hemos intervenido desde la universidad en el intercambio de conocimientos con ellos. Muchas gracias por estar y adelante con la presentación. Bueno, buenas tardes. En nombre de la Ministra de Salud de la provincia, les agradecemos la invitación. Pedimos disculpas porque ella no pudo estar por problemas personales. Bueno, nosotros somos del Hospital Rawson, hospital de alta complejidad, 572 camas. ¿Puedes pasar la diapo? Perdón, pero me paro, perdón. Tenemos centro quirúrgico, 13 quirófanos, tenemos unidad madre-hijo 52, 83 consultorios. El hospital del año 2009 se encuentra trabajando en la certificación de sistemas de gestión de la calidad, comenzando y certificando en 10 sectores. Se alcanzó la certificación de la norma ISO 9001. Hoy en día es uno de los hospitales públicos del país que tiene el más grande alcance de certificación. Después se logró la certificación con el Instituto Nacional del Cáncer del sector de mamografía. Después empezamos a trabajar con el Ministerio de Salud de la Nación. No sé, por ahí estaba Teresita recién en la guía de hospitales comprometidos con la calidad, logrando el nivel avanzado junto al Gallagher y el Hospital del Cruce, que la verdad que fue un reconocimiento muy importante para nosotros. Para la pandemia certificamos el sello COVID de IRAM, siendo el primer hospital público del país en hacer la certificación. Después nos encontramos trabajando hoy en día con el Instituto Nacional del Cáncer en la certificación de la unidad de oncohematología pediátrica. ¿Por qué digo todo este tema de certificaciones? Porque con el pasar de los años, esta estructura que tenemos hoy en día, tenemos una oficina de calidad con 10 personas asignadas exclusivamente a la tarea, y después con la creación de los diferentes comités, que ya Jonathan va a presentar eso, yo creo que nos dio una fortaleza para poder avanzar en distintas gestiones y apoyar a la seguridad del paciente en la institución. Seguimos trabajando, tenemos muchas debilidades institucionales, el hospital es grande, tenemos 5.000 empleados, 2.600 de planta permanente, pasantías ad honorem, personal de empresas terciarizadas. La verdad que es un desafío grande, pero bueno, nos encontramos en ese camino. Hoy en día tener formalizado un departamento de calidad, un comité de calidad y los diferentes comités hospitalarios, creo que nos están llevando al camino que todos queremos, y bueno, de prestar servicios públicos con calidad y sobre todo centrados en la atención a los pacientes. Le doy la presentación a Jonathan, que él va a especificar más con respecto a seguridad del paciente. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Me gusta interactuar un poco y preguntar, bien, salir un poco del protocolo. Bueno, acá con Gerardo presente, es una parte muy importante del hospital porque se viene trabajando hace mucho tiempo con situaciones de generar conciencia, concientizar, generar una sensibilización de todo el equipo de salud, lo cual tomó mucha fuerza en su momento con la situación de COVID, lo cual nos empujó a entender muchos detalles que por ahí no se prestaban atención. Nuestro hospital, como dijo Gerardo, es muy grande, son 4 manzanas para que se imaginen. Tenemos muchos sectores, desde que se generó la habilitación de la fase 3, bien, donde tenemos
en toda una nave, fase 1, fase 2 y fase 3, todo lo que es la internación de nuestro hospital, lo cual tiene muchísimas especialidades: urgencia pediátrica, adulta, centro obstétrico, los quirófanos, como lo dijo Gerardo recién. Todo esto empezó a generar una necesidad, ¿bien? Esa necesidad era generar un sistema de gestión que fue abarcando de a poco tiempo, con el tiempo. Hoy en día es uno de los sectores más buscados porque genera estructuras de trabajo, estructuras de seguimiento de trabajo, se documenta la información, que eso es muy importante. Documentar la información ayuda a estandarizar todas las actividades que generamos dentro del hospital. Desde entonces empieza a surgir la necesidad de generar un comité de seguridad del paciente. En el año 2017 se genera un convenio desde el hospital con una casa de altos estudios en San Juan, en donde se genera el aumento de las competencias del equipo de salud. Bien, se genera la necesidad y se busca complementar esa necesidad a través de un posgrado de seguridad del paciente para el equipo de salud. Este posgrado lo realizan diferentes profesionales del equipo de salud, lo cual da un hincapié y genera el puntapié inicial para generar el comité de seguridad. Bien, a la hora de generar el comité de seguridad podemos hablar de dos situaciones diferentes. Tenemos el comité interdisciplinario y el comité disciplinario. El comité disciplinario está compuesto por enfermería, por 2 referentes de enfermería en cada uno de los servicios de internación, y el comité disciplinar, el interdisciplinario está compuesto por personas profesionales que trabajan en diferentes sectores. Ya les voy a comentar qué sectores, pero sí voy a hacer hincapié que el comité disciplinar ya cumplió en agosto 4 años. Nosotros, el interdisciplinario, ahora en noviembre cumplimos los 4 años de gestión, lo cual ha pasado mucho tiempo con situación de COVID en el medio, lo cual puso un poco el freno, pero cada uno, a través de su situación y de su poder e interacción, pudo empezar a trabajar. Bien, es importante aclarar que este comité interdisciplinario, todos los integrantes tienen doble función, eso siempre lo resalto porque es un doble esfuerzo. Son referentes en sus sectores, sea jefe de servicio, subjefe, supervisora, jefa de unidad, referente de calidad de los servicios donde están, lo cual va generando una doble actividad y también nutre a la hora de dar soluciones del comité interdisciplinario, porque genera una perspectiva muy amplia de diferentes puntos, diferentes formaciones en cuanto a cada profesional que lo integra. Como ven en la diapositiva, los objetivos siempre es trabajar y velar siempre con el cumplimiento de todos los requisitos legales en la actividad asistencial. Después hacemos mucho hincapié en lo que son las metas internacionales, que es un gran desafío al ser público. Es una situación que tiene procesos con otros tiempos, ¿bien? No digo que no se pueden llegar a generar ni se pueden llegar a concretar, sino es como que se genera una complicación en cuanto a tiempo, ¿bien? De implementación de las mejoras. Después se empezó a trabajar, ahora lo vamos a ver con algunos detalles rápidamente para no excedernos del tiempo, con respecto a la identificación del paciente, la comunicación asertiva. Después se trabajó y se sigue trabajando con cada una de las metas internacionales con lo que es la cirugía segura, con la medicación de alto riesgo, con respecto a las caídas, bien, lo asociamos a caídas también, ya les digo por qué lo asociamos, a lo que es la situación de lesiones por presión, bien, porque se trabaja con una metodología muy similar en cuanto a la estructura de abordar cada uno de los temas. Después hacemos el seguimiento a través de capacitación, a través de actividades coordinadas entre los 2 comités. Es muy importante el comité disciplinar, el cual los referentes de enfermería están el día a día en la actividad asistencial y nos genera una información. Ya les voy a comentar cuál es la actividad que ellos están generando diariamente. Bien, acá, como podrán ver estas 2 imágenes, esta fue una de las primeras actividades que nosotros realizamos. Al tener un hospital de 4 manzanas, o sea que tenemos 4 frentes de ingreso, lo que se trabajó, ahí ven en la foto algunos integrantes del comité,
analizando los puntos de ingreso, tan simple y tan básico como un punto de ingreso, lo cual es muy difícil porque tenemos puntos de ingreso, sectores críticos, como el SMU, que sería el Servicio Médico de Urgencia Adulto Pediátrico, por calle General Paz, consultorio externo por avenida Rawson, y lo que es Hospital de Niños y el Centro Obstétrico por calle Santa Fe. Y todo lo que es calle de Estados Unidos ingresan todos los proveedores. Imagínense la cantidad de proveedores y la frecuencia de proveedores que tenemos si somos 5.000, un aproximado, ¿no? Agregándole lo que es la cantidad de pacientes que frecuentan, que es un aproximado por día de 1.600. O sea, sumemos todos esos números en todos los turnos, en la rotación del personal propio del hospital, el personal de empresas tercerizadas, más los pacientes, más las visitas, más los acompañantes, ¿bien? O sea, es una estructura muy grande, pero muy grande, es un desafío muy grande, lo cual empezó con una verificación de los puntos de ingreso y tratando de empezar a orientar al paciente, al familiar, al público en general que por ahí se arrima para hacer consultas. ¿Bien? ¿Alguna consulta ahora? ¿Vamos bien? Los veo medio dormidos en la hora, ¿no? Vamos bien. Perfecto. Acá ven 4 imágenes. ¿Bien? Como dije recién, esto lo voy a mencionar rápidamente. Situación de COVID. Se generó en 2019 la creación de los 2 comités. Se trabajó individualmente desde cada sector, ¿bien? Lo cual generó actividades, por ejemplo, la medición de tiempo de lo que era la camilla COVID, la cápsula, ¿bien? Nuestro sector, que le llamamos internamente la covitera, está calle Santa Fe, ¿bien? Para que se ubiquen. Teníamos que cruzar en diagonal todo el hospital, desde planta baja a 3er piso, terapia de adultos, ¿bien? ¿Lo podemos hacer? Sí, lo podemos hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Midiendo los tiempos, coordinando el ascensor, el pasillo, aislamiento, 0 frecuencia de tránsito de nadie. Entonces, todo eso fue una toma de tiempo, se midió con ambulancia también, para ver cómo y cuánto tiempo tardamos con la ambulancia, porque una cosa era con la camilla y la cápsula, y otra situación era con la ambulancia. Entonces, la ambulancia tenemos calle interna, para que se imaginen nuestro hospital, y teníamos que salir de Santa Fe, entrar por Estados Unidos, subsuelo, el mismo ascensor, destinar un ascensor para todo lo que fue COVID. Y bueno, así, esto es una actividad de muchas que se trabajaron en forma de equipos pequeños, porque no te podías cruzar de turnos. En un caso que trabajamos con Gerardo, se armaron 2 equipos de trabajo, uno iba en el turno de mañana, otro en el turno de tarde, bueno, y así se fue complementando, como creo que todos ustedes lo han hecho. ¿Bien? Bueno, se me perdió la diapositiva ahora, me veo yo la tele. Bien, empezamos con respecto al cumplimiento. Acá rápidamente les comento, tenemos una pulsera, bien, con una impresora térmica, la cual nosotros tenemos 3 variables más un código QR, nombre y apellido, DNI y fecha de nacimiento, para que ayude. Esto se implementó a través de un procedimiento, lo cual disparó la compra de la impresora térmica. Después tenemos todo lo que es comunicación efectiva y asertiva. Eso se trabaja de 2 maneras a la vez. Primero, el comité disciplinar, que es de enfermería, trabaja con talleres permanentes con respecto a los equipos de trabajo. Una formación constante. También desde el comité se participó en todo lo que fue revisión de los procedimientos COVID, de toda la documentación que tiene que intervenir el Comité de Seguridad del Paciente, y también se participa constantemente en lo que es la inducción o el personal de nuevo ingreso de residencia o personal de nuevo ingreso de enfermería en cuanto a lo que es concerniente a seguridad del paciente. De esta forma tratamos de que se entienda que la mejor forma de comunicar es registrar, y eso ayuda muchísimo a no cometer errores. Bien, me quedaría la diapo. Bueno, lo que es medicamentos seguros, tenemos una farmacia digital que se utiliza la prescripción electrónica, la cual genera una alerta en el sistema que da a conocer al profesional que es un medicamento de alto riesgo. En cuanto a los errores de medicación, se hacen análisis y se generan acciones correctivas, y en cuanto al efecto no requerido de la medicación, se genera un reporte al sistema de ANMAT. Después, lo que es cirugía segura, tenemos un checklist. Voy a nombrar algunas cositas de cada una de las metas para que se entienda. Tenemos un checklist
prequirúrgico, intraquirúrgico, postquirúrgico, lo cual interviene todo el equipo de cirugía, tanto enfermería, instrumentadora circulante, el equipo de la cirugía. Bien. Y para terminar, con respecto a las metas internacionales, tenemos lo que es reducir los riesgos de infecciones en cuanto a la actividad de salud. Esto lo lleva y lo implementa el Comité de Control de Infecciones, el cual está compuesto por un equipo de enfermería. Y tiene todas esas actividades que es muy, muy extensa y muy fuerte dentro del hospital. Y la última meta, que es reducir riesgo de caída, se lo voy a pasar y se lo voy a mostrar, al igual que las lesiones por presiones, tenemos esta metodología que es documentado. Es un procedimiento que genera las actividades controladas y genera los factores en los cuales se analiza a la persona cuando ingresa al sector si es proclive a que tenga caída o de las lesiones por presión, de acuerdo a la estadía que lleva dentro del hospital. Esto genera un análisis, ese análisis genera un seguimiento, ese seguimiento genera indicadores. En el caso de que ocurra, se genera el registro, el reporte, y esto va a ser analizado para la mejora continua. Todo esto queda la evidencia y el registro. Este indicador lo lleva el comité disciplinar. Los referentes de enfermería que hablé, que es muy importante su trabajo, lo hacen diariamente, mensualmente, y después se hace una presentación a fin de año. Para terminar y cerrar con esto, por el tiempo que me está ahorcando en estos momentos, tenemos el reporte de eventos adversos, ¿bien? Lo cual es digital. Todos los usuarios, todo el equipo de salud dentro del hospital tiene un usuario en el sistema informático, el cual en el buscador de la página del hospital encontramos el reporte. Es muy importante aclarar, resaltar, y seguro que lo han escuchado, que esto es anónimo. Todo el análisis que se haga, todas las mejoras que se generen, toda la implementación de las mejoras no es punitivo, no buscamos culpables. Nunca se busca culpable, sí se busca solución, y que esa solución se genere, se traslade y perdure en el tiempo para evitar que esto se vuelva a repetir, y así permanentemente. Esto es largo, ¿bien? He hecho un resumen y voy a contrarreloj. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Johnny. Muy bueno, gracias. Dale a Lourdes. Bueno, la doctora Lourdes Acosta, que viene en representación de la gerencia médica del PAMI, hoy en funciones en el Hospital Bicentenario de Ituzaingó, pero hoy va a hablar con su sombrero de la gerencia médica de una cosa muy importante. Ayer vimos que el PAMI tiene 3 ejes estratégicos. Uno es el acceso a los medicamentos sin costo, el segundo, la libre elección, y el tercero, una red de prestadores. Y la expresión que va a formular Lourdes en este momento es cómo, desde un departamento unificado para buscar y solucionar las asimetrías en la evolución de calidad y seguridad de pacientes, de toda una red prestacional para subir el nivel asistencial de los pacientes del instituto. Muchas gracias, Lourdes. Adelante. Buenas tardes. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Bueno, como mencionaba Carlos recién, como lo mencionó Luana Volnovich ayer, dentro de esta gestión se procura enfatizar en los prestadores propios de PAMI. PAMI no solo como financiador, sino además como prestador directo de servicios de salud. Estos hospitales propios de PAMI están bajo la órbita de la gerencia de efectores propios. Cuando inició la gestión eran 4, vamos a terminar la gestión con 11. Cuando nosotros iniciamos con este proceso, a mediados del año 2021, eran 7 hospitales. Entonces, recién escuchábamos a mis compañeros de panel comentar cuán dificultoso es implementar programas de calidad y seguridad en un hospital, la cantidad de desafíos que implica, el generar cultura, cambiar mentalidades. Imaginen el enorme desafío que implica hacer esto en simultáneo en 7 hospitales, considerando además que los 7 hospitales son todos distintos entre sí. Si bien todos eran efectores propios de PAMI, se fueron incorporando en momentos históricos distintos, tienen características distintas, infraestructuras distintas, hasta recursos distintos, con lo cual tratar de aplicar un programa común a todos era un enorme desafío.
Entonces, lo que les vengo a contar es cómo fue nuestra experiencia y cómo hicimos nosotros para llevar esto adelante, a qué herramientas apelamos para poder llevar esto adelante. Entonces, como les decía, cuando apenas llegamos a la gestión, lo primero fue hacer un diagnóstico de situación y ahí fue cuando en el relevamiento vimos esta enorme heterogeneidad entre los diferentes hospitales. No se hablaba en ninguno de trabajar bajo estándares de calidad o seguridad, eran pocos los procesos y disímiles entre los diferentes hospitales, no existía una política sanitaria centralizada desde PAMI para sus propios hospitales. Entonces, ante estas situaciones se elaboró un plan estratégico y se definió desde la gerencia que el eje de ese plan estratégico iba a ser la seguridad y la calidad en la atención. Para ello se contrató un experto, la licenciada Vilman Rojas, se diseñó un programa que era lo que se iba a implementar, cómo lo íbamos a hacer, a través de qué herramientas. Se generaron disposiciones para darle un marco regulatorio a todo esto, un marco regulatorio institucional para que además nos trascienda más allá de nuestra gestión. En este sentido se llevaron adelante dos disposiciones, una que fue la generación de los comités en red, porque no solo abordamos el tema de la calidad y la seguridad, sino que también utilizamos la herramienta de trabajar en red en los diferentes hospitales para abordar otros temas que considerábamos vitales en la gestión sanitaria, como ser el control de infecciones, como ser farmacia y conciliación de medicamentos, bioética, derechos humanos, temáticas de género, etcétera. Pero bueno, ahora abocándonos a lo que es calidad y seguridad, porque en realidad el eje es la calidad y la seguridad. El resto de los comités son como satélites dentro de una normativa central. Y una segunda disposición del programa propiamente dicho, en donde consta de qué se va a tratar, cómo se va a implementar, etc. Lo segundo que se hizo fue involucrar a los directores de los efectores, porque sin la decisión política central y sin el acompañamiento y el compromiso de los directivos de cada hospital, es inviable e imposible querer aplicar cualquier tipo de programa. Obviamente se contó con el consenso de todos los directores, y lo que se le pidió entonces a los directores fue, ¿cuál era la estrategia básicamente? Crear en cada uno de los hospitales al menos un líder o un referente del tema, progresivamente un comité y un equipo de trabajo, y después hacerlos trabajar a estos comités en red, coordinados desde nivel central. Cuando se le pidió a los directores que designaran un líder de cada uno de estos comités, se enfatizó sobre todo en las características de este líder, es decir, no tenía que ver ni con cargos ni con jefaturas, sino que apuntábamos a perfiles. Se buscó que el referente de quien abordara como líder del comité, el tema dentro del hospital, tenía que tener capacidad de liderazgo, tenía que tener habilidades blandas, tenía que ser reconocido dentro del hospital, tenía que tener capacidad de arengar a sus compañeros y de lograr el compromiso de sus compañeros en pos de un objetivo común de la institución. Luego se le habló, obviamente se designaron estos líderes, estuvieron de acuerdo, se los instó a que buscaran armar un equipo de trabajo dentro del hospital con la misma temática, es decir, buscando perfiles. No importan los cargos, no importan las jefaturas, y es así que cada uno armó su equipo y en cada equipo de pronto había camilleros, había enfermeros, había médicos, instrumentadores quirúrgicos, farmacéuticos, algunos jefes de servicio. Entonces, una vez que se armó, digamos, lo que sería la base, el paso siguiente fue capacitar. ¿Por qué? Porque no era un tema que se estuviera abordando hasta el momento, ni calidad ni seguridad. Entonces, cuando uno hablaba de implementar un programa de calidad y seguridad, había que bajarlo a tierra y había que explicar de qué estábamos hablando. ¿Qué es la cultura no punitiva? ¿Qué es la seguridad en la atención del paciente? ¿Qué es la calidad? ¿Cuáles son las situaciones que van a tener que afrontar? ¿Cómo llevar adelante esas situaciones? Las frustraciones que iban a surgir. Porque bueno, todos acá hemos escuchado lo difícil que es generar un cambio de cultura. Entonces, ¿con qué herramientas podían contar? Se capacitó tanto a los líderes como a los equipos, como a los directores de los hospitales.
Luego se extendió esa capacitación, este programa inicia en marzo del 2022. Todo esto que estoy contando fue el primer semestre del 2022. Se difunde esa capacitación al resto de los trabajadores de cada uno de los hospitales. Esto lo hicimos a través de una plataforma de educación virtual que tiene el instituto, que se llama EduPAMI. Esta plataforma en realidad está pensada para trabajadores del instituto en relación de dependencia. Los efectores propios tienen la particularidad de que no solamente tienen trabajadores en relación de dependencia, sino que también tienen prestadores y tienen contratados, con lo cual nos estaba quedando un enorme grupo de gente por fuera de la posibilidad de usar la plataforma. Entonces, desde la gerencia se articuló con la Gerencia de Recursos Humanos y el área de capacitación para hacerlo extensivo a todos los trabajadores y poder hacer uso de esta herramienta masiva de capacitación. Es así entonces que se hizo un curso de sensibilización en seguridad del paciente, un curso corto, en donde lo que se buscaba era dar a conocer en qué nos vamos a embarcar, de qué estamos hablando y hacia dónde queremos ir, en qué consiste la seguridad del paciente. Se hicieron varias ediciones de este curso, ya estamos a punto de iniciar la cuarta. Desde que se inició hasta el momento actual se ha logrado capacitar al 70% del personal de los hospitales propios de PAMI. Y hablamos de todo el personal, no solo enfermeros y médicos, sino también administrativos, camilleros, kinesiólogos, farmacéuticos, o sea, es masivo y es dirigido a todos los trabajadores dentro del hospital. Y por otro lado, también haciendo uso de la plataforma, se extendió a que lo puedan utilizar y lo puedan realizar todos los trabajadores del instituto, no solo de los hospitales propios de PAMI, sino también trabajadores de las UGLs, trabajadores a nivel de PAMI central, independientemente del área del PAMI donde se desempeñen o la tarea que lleven adelante. ¿Por qué? Porque entendemos que la calidad y la seguridad es algo que se debe abordar desde el primer contacto del paciente con el sistema. Una vez hecha toda esta capacitación y sentadas estas bases y estando todos de acuerdo qué es lo que queremos hacer, entonces empezamos con la implementación propiamente dicha del programa que inició a partir del segundo semestre del 2022. Y acá también aplicamos algo estratégico que fue, si bien el objetivo son las 6 metas... para atrás con este... Ahí está. Si bien el objetivo claramente son las 6 metas de la OMS, elegimos 2 para iniciar con un sentido estratégico. Y fuimos por la identificación de pacientes y el reporte de caídas. ¿Por qué? ¿Y por qué digo estratégico? Porque con la identificación de pacientes, la identificación per se es una herramienta que es transversal a todos los procesos del hospital. Es decir, se le coloca la pulsera al paciente desde que ingresa y va a involucrar cada uno de los procedimientos por los que va a atravesar ese paciente. Con lo cual es una forma de comunicar a todo el hospital que se está implementando un programa y que todo lo que uno tenga que hacer con ese paciente o a ese paciente va a estar supeditado a ese programa. Entonces, el camillero no lo traslada si no verifica que tiene la pulsera colocada y que está trasladando a la persona que tiene que trasladar al lugar que tiene que trasladar. Quien le saca sangre tiene que verificar que la persona es la que consta en la orden médica. Quien le va a administrar una medicación tiene que verificar que la medicación es a la persona correcta. Y así cada uno de los procedimientos en los que se ve involucrado ese paciente. Entonces, es una estrategia de comunicación transversal al hospital. Por eso la tomamos como primera meta. La segunda fue el reporte de caídas. ¿Y por qué digo estratégico? Porque fue la estrategia que se utilizó para empezar a implementar e instalar la cultura no punitiva. Uno de los compañeros de panel lo mencionaba recién. Es fundamental tener en claro la cultura no punitiva cuando uno habla de seguridad de pacientes. ¿Por qué? Porque si uno no logra el reporte de estos eventos, no sucede nada, pero porque no nos enteramos de que nada suceda. No quiere decir que el hospital sea seguro. Entonces lo que se buscó instalando el reporte de caída fue de pronto cambiar si se cae un paciente se entera todo el mundo. Entonces cambiar a quién se le cayó por por qué se cayó. Y que eso gatillara infinidad de cuestiones que también se terminaron abordando.
¿Por qué se cayó? Porque las camas no tienen baranda, porque la luz no andaba, porque el llamador de enfermería no andaba, porque el paciente estaba desorientado. Entonces, eso gatilló un montón de medidas, como ser el relevamiento de camas y el cambio de camas que tenían las barandas rotas, arreglar los llamadores, comunicar a las familias, hacer escalas de riesgo de caída ni bien ingresaba el paciente, comprometer a la familia en el cuidado del paciente. En fin, cada una de las medidas gatillaba otras medidas y otros procesos que afianzaban cada una de las cosas que se iban haciendo. Una vez que se avanzó con esto, lo que se continuó haciendo fue trabajar en el resto de las metas de la OMS según las posibilidades de cada uno de los efectores. En la mayoría de los casos se fueron abordando en forma simultánea. Y entonces se incorporó la lista de verificación segura en quirófano, la identificación de medicación de alto riesgo, la comunicación a través del IPAS para el pase de los pacientes de las áreas cerradas a las áreas abiertas, incluso algunos los usan también para el pase de guardia a piso. Se articuló el Comité de Control de Infecciones en Red con el Comité de Seguridad y Calidad en Red para lo que es prevenciones en la infección asociada a cuidados de la salud. Y en la semana, ahora últimamente, en la semana de seguridad de la OMS, se incorporó a los pacientes. Entonces, estos colaboradores y estos equipos circulan por el hospital hablando con pacientes y familiares sobre prevención de caídas, sobre mencionar si son alérgicos a alguna medicación, es decir, diferentes medidas de seguridad que el paciente tiene que conocer para poder llevar adelante. Y es así que esto nos trajo algunos resultados. Se elaboraron indicadores también. Dentro de los resultados podemos ver identificación, el indicador de identificación de pacientes, que en el 2022 fue del 91,9 y en el 2023 de 83,5. Indicadores como el reporte de caídas, en donde en 2022 fue 1,68 y el 2023 2,22. Estamos muy cerca de la media mundial. Lista de verificación quirúrgica, un promedio de 86%, no está ahí escrito, pero el IPAS tiene un promedio de adherencia y de aplicación también del 86%. Y nuestra mayor alegría más reciente, que es que la semana pasada el Ministerio de Salud acreditó al Hospital Jusey de Mar del Plata como hospital comprometido con la calidad, ingresando directamente en un nivel intermedio. Entonces, como conclusión, implementar programas de calidad y seguridad es posible, tienen sus dificultades, es un enorme desafío, pero es posible. A nosotros nos funcionó enfatizar en las habilidades blandas, no tanto en los cargos ni en los puestos, sino en identificar líderes en el terreno con habilidades blandas, capaces de convocar y de comprometer al resto. Obviamente, el compromiso de los directivos y de la decisión a nivel gerencial. Y el trabajo en red. El trabajo en red que permitió que 7 hospitales absolutamente disímiles y con recursos totalmente diferentes pudieran trabajar. Hoy en día, si bien no todos están acreditados, solo el Jusey, el resto no acredita aún por una cuestión de edilicia en la que se está trabajando, pero en lo referente a procesos, todos están en un nivel relativamente el mismo. Así que bueno, nada, quería compartir con ustedes, porque para nosotros fue una experiencia sumamente productiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Ahora vamos a cederle la palabra al doctor Marcelo Pellizzari, que tiene a cargo toda el área de calidad y seguridad del hospital de la Universidad Austral y es un referente nacional de este tema, y le he pedido en nuestras charlas preparatorias que abordara un proceso innovativo en todo lo que él además tiene una diplomatura también en seguridad de pacientes, y nos va a hablar de la generación de conciencia dentro de lo que es la seguridad del paciente y cómo se puede trabajar este aspecto de la implementación dentro de la ciencia de la implementación. Muchas gracias, Marcelo, por estar acá. Al contrario, muchas gracias por la invitación, Carlos, muchas gracias, Alejandro. La verdad es que estoy contentísimo de estar acá y vamos a aprovechar un momento para contarles algunos trabajos que me parece que son innovadores en la práctica, no tan innovadores en cuanto a que sean
prácticas absolutamente nuevas, ¿no? Pero hace 2 años me tocó compartir una mesa en San Pablo con el jefe de calidad, director de calidad de Cincinnati Children. Y él habló sobre este tema, conciencia de situación. Y cuando terminó, yo me acerqué, estábamos compartiendo y le dije, ¿y cómo estudió ese tema, no? Y entonces me dijo, la verdad que me pasé 3 días adentro de un portaaviones. Qué bueno. ¿Y qué hizo dentro del portaaviones? Bueno, de todo. Miré cómo funcionaban todos los sistemas y dije, esto tengo que trasladarlo a la realidad de mi hospital. Está bueno, lo digo. ¿Y qué fue lo que más le impresionó? Lo que más me impresionó fue cuando estuve debajo de la cubierta del deck, de donde lanzan los aviones. Por supuesto que fue en un periodo de ejercicios, no fue en un periodo de guerra, digamos, ¿no? Y entonces se encontró con un joven, un marín bastante joven. A él le impresionó la juventud, que era el que accionaba la catapulta para cuando el avión tenía que despegar, tomara la velocidad necesaria para la sustentabilidad. Y este hombre se quedó muy impresionado, muy impresionado del trabajo de esta persona. Y cuando terminó de hablar con él, lo fue a buscar y fue a hablar. Y le preguntó, pero dígame, ¿cómo es que usted está atento a tantas cosas, ¿no? Bueno, es mi trabajo. Bueno, pero a usted no se le pasa una. Y además tenía en cuenta la información anterior y después estaba atento a lo que pasaba y además transpiró todo el tiempo, lo veíamos. Entonces, ¿por qué? Y este hombre le contestó, porque si yo no lanzo el avión en el momento preciso, en Afganistán nos ganan la guerra, digamos, ¿no? Y entonces él me daba este ejemplo como un modelo de conciencia de situación, es decir, una persona que tiene absoluta conciencia de lo que significa su trabajo, ¿no? Y creo que cuando hablamos de seguridad de paciente, es clave la impronta cultural, ¿no? Y la conciencia de situación, que es en el fondo la conciencia de riesgo, es algo que tenemos que trabajar profundamente en la gente de salud, porque es el verdadero cambio, es cuando las personas empiezan a pensar de una manera diferente, ¿no? Por eso la tarea más importante para mí en seguridad es mejorar la cultura, es el punto central, digamos, ¿no? Cultura entendida como un conjunto de normas y valores comunes, como un modelo mental, con la meta de transformar la manera de pensar y de decidir de las personas. Y esto es lo más difícil de todo. Y lleva años, muchos años. Además, estamos en una situación compleja en salud, ¿no? Este es Tupac Amaru, ustedes lo recordarán, lo quisieron linchar en una plaza pública, le ataron un caballo a cada miembro y quisieron descuartizarlo. Y esto es un poco a veces lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Exceso de trabajo, necesito hacer más cirugías, no quiero burocracia, siempre hicimos así, ¿por qué lo vamos a cambiar? No podemos incorporar personas porque no hay presupuesto. Y entre todos esos, al indio no pudieron descuartizarlo, era bastante fuerte, pero nosotros al paciente a veces lo descuartizamos. Esa es la realidad. Y creo que nuestro trabajo es cambiar esta fragmentación que tenemos de la mirada de los enfermos por una visión de procesos que tenga a la cultura de la seguridad por debajo. En mi diplomatura de seguridad del paciente visitamos la central nuclear de Atucha. Fíjense qué interesante, dice ahí la seguridad siempre primero, ¿no? Claro, esta es considerada una de las industrias ultraseguras, o sea, esas industrias que además tienen cuádruple redundancia de todos sus procesos para que no haya ningún tipo de error, ¿no?
Dice, toma decisiones conservadoras, actitud cuestionadora. Acá están mis alumnos en el rotor donde se genera la energía. Y te dan una clase, ¿no?, de técnicas de prevención de error. Y cuando uno mira la clase, se chequeó por compañeros, actitud cuestionadora, reunión crítica por trabajo, temas, decisiones conservadoras, verificación independiente, autochequeo, comunicación efectiva, reunión pretrabajo, etcétera, etcétera. Es decir que en la formación de todas las personas que trabajan en la Central Nuclear Atucha hay un trabajo sobre su conciencia de situación, sobre todo con las técnicas de prevención de error, porque ¿qué es lo que nos ayuda fundamentalmente esta conciencia de situación? A que los eventos no se produzcan, que es en lo que tenemos que trabajar. Cuando nosotros trabajamos sobre el sistema de reporte voluntario, estamos trabajando para atrás. Estamos trabajando, ojo, eso no significa que no sirvan, sirven y mucho, digamos, ¿no? Pero hace ya como 15 años estuve en el sistema de salud de Intermountain, en el estado de Utah, en la ciudad de Salt Lake City, y me encontré tuve unas entrevistas con la jefa de seguridad de todo, 23 hospitales, 200 centros de atención primaria, y le dije, ¿cuál es el futuro de la seguridad del paciente? Y ella me dijo, los near miss, o sea, las casi fallas. O sea, si uno mira las casi fallas, sabe que tienen que trabajar sobre ellas, porque la diferencia que hay entre un predisponente y un evento es solamente tiempo. En algún momento se van a alinear los astros y va a generarse un evento de seguridad. Entonces, pero yo diría que hoy la visión es un poco distinta. Hoy estamos, y les voy a presentar algunas herramientas de mirada proactiva de prevención del riesgo. ¿Qué es la conciencia de situación? Es una sistemática de trabajo que reúne información, reconoce su trascendencia, informa a las personas que trabajan en tiempo real para que todos entendamos los riesgos potenciales que implica nuestra tarea, digamos, ¿no? O sea, todo personal de salud tiene que tener conciencia clara de que todo lo que hace implica un riesgo y que la diferencia entre el bienestar del paciente y el riesgo es muy pequeña muchas veces, es muy pequeña, no siempre, pero muchas veces lo es, ¿no? Entonces, la conciencia de situación incluye la percepción de lo sucedido, o sea, el pasado, lo que viene ocurriendo, la comprensión de lo que está sucediendo y la proyección de lo que podría suceder. O sea que una persona necesita estar como como el marín que está abajo de la cubierta del portaaviones, digamos, ¿no? Pero además es dinámica, puede cambiar rápidamente o permanecer estable por largo periodo de tiempo. Y además no puede ser medida, pero sí puede ser inferida. O sea, una sorpresa. Uy, se nos complicó este paciente. ¿Vieron la palabra se complicó? ¿Qué quiere decir se complicó? O sea, es como si lo que le ocurriera a un paciente fuera independiente del accionar de cualquier persona que está en el sistema, digamos, ¿no? Se complicó. No, la sorpresa es un factor de que puede faltar esa conciencia de situación. Uno de los elementos fundamentales para trabajar en este tipo de cosas es la gestión del riesgo. ¿Por qué? Porque cuando yo preveo los riesgos, puedo trabajar sobre ellos para mitigarlos, ¿no? Y todos estos tipos de riesgos que se ven aquí a la izquierda afectan a los pacientes. Y la seguridad del paciente mejora cuando se identifican, se analizan y se gestionan los riesgos para mitigarlos, ¿no? Es decir, que la seguridad sube y el riesgo baja. Y justamente lo que recomienda Joint Commission International, Joint Commission en el mundo, digamos, es la mirada combinada, reactiva y proactiva del riesgo. Es decir, que yo con un informe de un reporte voluntario de incidente de seguridad tengo una mirada reactiva. O sea, yo me pongo en marcha a partir de lo que me informaron de un incidente y trabajo sobre eso para evitar que se vuelva a repetir. Pero ya ocurrió. Pero al mismo tiempo necesito una mirada proactiva. Y eso nosotros lo hacemos a través de la identificación de riesgos por área. Nosotros a cada área del hospital le pedimos que identifique cuál es su riesgo más importante. Y además le recomendamos que trabaje en acciones de mitigación de ese riesgo. De manera que todas las personas que trabajan en un determinado sector sepan cuál es el riesgo más habitual. Acá, por ejemplo, puede ser caída de pacientes, muy lento, ¿no?
Bueno, ya termino. El otro es la matriz de riesgos. Esto es algo súper conocido, ¿no? Los riesgos que tienen, por un lado, una probabilidad de ocurrencia, que es el factor multiplicador, las acciones, el impacto que puede generar y las acciones de mitigación. Y eso nos da un porcentaje de riesgo y sobre el riesgo se trabaja a nivel institucional, digamos. La matriz de riesgo, en este caso, con un riesgo real que tenemos nosotros, que es una ineficiente gestión de la oferta y la demanda. Tenemos un hospital súper demandado y en este momento estamos con una sobrecapacidad. Ayudas a la conciencia de situación, las listas de verificación, la acabamos de ver cómo están trabajando todos ellos, ¿no? Las pausas de seguridad o las huddle process, ¿no? Que es una reunión corta de 10 minutos que se hace al comienzo de la jornada. Esto lo inventaron en Hopkins y lo que decían es fundamentalmente qué puede ir mal hoy con este paciente. Y esa mirada de decir, bueno, ¿qué puede salir mal, digamos, ¿no? Bien, tienen muchos beneficios estas pausas de seguridad. Nosotros las practicamos, las estamos poniendo en marcha en 2 lugares. Uno es en nuestro centro de cuidados paliativos y también en la unidad de cuidados intensivos. Y tenemos además un sistema que usamos por teléfono también, lo podemos ver, ¿no? Otra estrategia para disminuir los riesgos son la preparación de administración de medicamentos. Y acá lo que tenemos es, si ustedes no van a poder llegar a ver, pero detrás de las enfermeras cuando preparan la medicación no se las puede interrumpir y tienen un cartel atrás que dice no se me puede interrumpir. Entonces si uno quiere hablar con ellas no le van a dar bolilla porque están preparando la medicación porque es un momento de alto riesgo. La tercera herramienta que les voy a contar es la herramienta de debriefing. Esto las llaman organizaciones de alta reliability, de alta confianza, ¿no? O sea, confiabilidad, ¿no? Entonces, todas estas instituciones practican esto, lo que es el debriefing. El debriefing es la revisión en grupo posterior a un evento crítico para reflexionar lo actuado durante 5 o 10 minutos. Y el objetivo es poder abordar las oportunidades de mejora, los errores latentes y lo que estuvo bien realizado. Nosotros estamos trabajando en este momento en un debriefing en el área de emergencias en 5 situaciones, que son las que están... Perdón, me fui para el otro lado. En el paro cardiorrespiratorio, en la reanimación del shock séptico, en el politrauma grave, en el TEC, en la insuficiencia respiratoria aguda y en la situación de violencia. Y lo que hacemos es un análisis de la situación con una serie de preguntas, unos puntos de aprendizaje, después de hablar de lo ocurrido, cómo se sintió cada uno, qué acciones de mejora, quién las hará y cómo será el seguimiento, y algunos datos adicionales para hacer un registro. Todo esto se va a dar es un Google Form muy sencillo que se va y después se archiva, digamos, ¿no? Entonces les mostré 4 herramientas que pueden ser útiles para tener conciencia de situación. Creo que es el futuro de la seguridad del paciente, es que nosotros trabajemos en estos aspectos, porque realmente hay muchas cosas que se pueden evitar si nosotros nos anticipamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias por el respeto del tiempo y disculpen lo breve, pero su poder de síntesis nos ha servido a todos. Hemos hecho un recorrido de una institución de la prestación privada con Mariano, que nos contó cómo implementa prospectivamente el análisis de sus historias clínicas siguiendo la métrica de Global Trigger Tools, y un aspecto importante que es que los gerentes deben caminar las instituciones y que la recorrida de seguridad él la puede hacer diariamente, y eso es un aspecto que en el campo lo llaman el ojo del amo engorda el ganado, y un poco es esto de mirar la seguridad. La trazabilidad de los traslados es muy importante, la logística humana en el traslado y ahorrar muchos tiempos, y el semáforo en la administración de medicación, porque ustedes saben que uno de los aspectos de la sobrevida mundial en la sepsis es el inicio del tratamiento antibiótico en las primeras horas, como así también los eventos de hipoglucemia en los pacientes con la medición del ayuno. Después los muchachos del Hospital Rawson, el hospital más importante de la provincia de San Juan, que tiene una continuidad operativa, tiene historia clínica electrónica, tiene trabajo en calidad y seguridad,
Hay una cosa que no la dijeron, pero que sí la charlamos, que es esta importancia del análisis de cada evento de seguridad, y para eso tienen un especialista en eso y hacen el análisis de la causa raíz. Pero además tiene otro aspecto el edificio, porque el edificio es antisísmico, es un edificio seguro y que ya soportó un movimiento telúrico. Y hay una cosa muy importante que implementaron ellos, que muchos de nosotros nos aferramos, es empoderar el rol de la enfermería, y ellos colocaron a la enfermería dentro de los que van a hacer mensaje de las dos áreas de calidad y seguridad hacia el núcleo operativo, los que van a transmitir ese mensaje específicamente. Hay una cosa muy importante que dijo Johnny, el tiempo que llevan las mejoras. Y en la cirugía segura han implementado algo que es la continuidad del proceso. Cada proceso que termina se continúa con otro y es recursivo. Y ellos empiezan el proceso del checklist con un pre-pre. El proceso de checklist impulsado por OneEye lo hicieron en función de una etapa previa a la cirugía, antes de cuando el paciente pasa al quirófano y posteriormente, pero ellos tienen un pre-pre. Antes de entrar al quirófano hacen esa visita que es previa, que aumenta el nivel de seguridad. Y cada cosa que implementan, fíjense lo que dijeron que es muy importante, que hacen pruebas de vacío de los procesos. Cuando Johnny contó cómo hicieron la prueba para trasladar los pacientes, eso se llama pruebas de vacío. Luego Lourdes instituyó un tema muy importante que son los sistemas multihospitalarios, que tenemos que aprender también a manejarlos, las diferentes culturas, la diferente diacronía de esos lugares, porque el PAMI algunos los hizo nuevos, otros fueron organizaciones refundadas que tenían una cultura previa, todo lo difícil que eso genera desde el punto de vista de la gestión, y como política sanitaria la seguridad y la calidad como hecho vertebrador, como hecho superador. Y una cosa importante que nosotros recalcamos mucho en la diplomatura, sin liderazgo no hay cambios. Y ese liderazgo elegido según competencia fue fundamental, porque, y en esas competencias ustedes saben que uno de los aspectos de la seguridad más importantes son las habilidades blandas. Ustedes saben que gran parte de los problemas que hay con los riesgos de mala praxis son los problemas de comunicación. Las habilidades blandas son sustancialmente importantes. Y hay una cosa que es fundamental: capacitación, implementación, implantación. Y los 5 por qué, que también dijo Lourdes. Y abarcar pocas cosas para implementarlas en profundidad, para que a través de ellas se difunda esto, y a punto de partida de ese segundo semestre trabajaron en el tercero. Finalmente, la importancia de Marcelo y de ver, y la cosa que él nos enseña siempre, porque interviene también en la diplomatura de salud como docente invitado, es la mirada que nos pueden dar a nosotros dentro de la salud, la mirada de otras industrias, y fundamentalmente la industria de máxima seguridad en el mundo, que es la nuclear. Y agregó él la anécdota importante de la seguridad en un proceso de alguien que estaba en los lugares intangibles, como nos pasa a nosotros en los servicios de salud. Alguien que esteriliza mal una prótesis puede generar una infección gravísima. Ese hombre que iba a catapultar el CASA es uno de nuestros agentes, eso quiso decir él. Y otra cosa que dijo muy importante es el propósito teleológico de lo que hacemos, el propósito último, al cual está dirigido. Nosotros siempre le decimos a nuestra gente: ustedes son cuidadores, ustedes todos están cuidando a los pacientes, y eso es importante. La visión compartida de ver siempre lo sistémico y trabajar en las casi fallas.
antes que ocurran las cosas. Cuando hay un cuasi evento, ahí hay que pararse y trabajar. Eso es lo que nos dijo. Y también hacer una gestión de riesgo para intervenir al paciente, tener nuestra propia matriz y hacer estas pequeñas reuniones de seguridad que nos permiten en 10 minutos ver esta conciencia de situación. Hoy vamos a operar a un paciente que es testigo de Jehová y no se lo puede transfundir, y eso genera un altísimo riesgo y tenemos que tomar medidas de seguridad y tenemos que mejorar la comunicación. Muchas gracias.